mensajes, abrazando a Tilio, saludándolo, mandándole fuerza, amor, acompañamiento. Les agradecemos de verdad a todas y a todos quienes están enviando esos mensajes. Más tarde vamos a leer algunos. Y bueno, les comento, porque también varios que por ahí se sumaron un ratito después y varias preguntan, todavía no pudieron enterarse, y bueno, les contamos esta muy tristísima y fea noticia que tenemos hoy. Por eso Atilio hoy no está aquí en el piso, en el programa, porque falleció su hijo, Tomás Borón, en un horrible accidente de tránsito en la provincia de Córdoba. Tomás Borón, 35 años, un pibe divino. Y bueno, por supuesto que aquí todas las oyentes y los oyentes y les entrevistados y el mundo entero está preguntando y está mandándote cariños. Atilio, que realmente con su trayectoria revolucionaria se supo ganar tanto amor alrededor del mundo, que ahora le está llegando aquí entre nuestra oyentada y entre tantos otros y otras alrededor del mundo. Presidentes, tengo entendido, mucha gente que lo quiere. Así que bueno, ahora vamos a seguir con nuestra responsabilidad, con Atilio, con la gente, con la radio de UNDAV y con las madres, que es hacer este programa. Y por eso vamos a meternos con el tema de Perú, porque bueno, la situación, hace un tiempo que no abordamos la cuestión de Perú, que la hemos igual abordado varias veces de manera bastante profunda, pero bueno, la situación de Perú sigue siendo muy difícil. Recuerden que en diciembre de 2022 hubo un golpe de Estado y actualmente gobierna Dina Boluarte, quien era la vicepresidenta del presidente, el profe Pedro Castillo, depuesto por un golpe y además preso en prisión preventiva, sin demostración de pruebas, lo acusan de sedición, cuando él no llamó a tomar las armas, ni mucho menos. Bueno, y hay una situación de militarización en el país y demás, y otros elementos, y para eso estamos entonces conectadas con Daniela Ortiz. Ella es una artista, se define como antiimperialista, anticolonial, de corazón andino. Y bueno, Daniela, ¿qué tal? Es un gusto grande tenerte aquí. Vas a estar charlando ahora este rato con Marcelo Rodríguez, con Federico Montero, con Telma Luzzani y con Paula Klachko. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, un saludo, muchas gracias por el espacio. Gracias a vos por atender a Diálogo Internacional. Bueno, ¿por dónde comenzar? Comencemos por esta situación. ¿Por qué esta presidenta de facto, Dina Boluarte, militarizó el país en estos últimos días o semanas? Sí, bueno, la situación viene siendo bastante complicada en el contexto peruano desde diciembre de 2022, ¿no? Con un golpe de Estado que muchas veces se narra como un golpe, digamos, no de carácter militar, pero sí fue militar, fue mediático, fue mediante un lawfare, fue mediante el pacto de Dina Boluarte con las élites peruanas, con la derecha, con el fujimorismo, pero fue siempre con el ejército peruano detrás, ¿no? El mismo ejército que también salió a las calles cuando la gente, ante el golpe de Dina Boluarte, se opuso a la detención de Castillo, y se dieron pues más de 60 personas asesinadas, que muchas de ellas fueron asesinadas con disparos de la cintura para arriba, y no fue únicamente por parte de la policía, sino del ejército. Y en la situación actual, muchas regiones y zonas del país, y también principalmente en Lima, nos encontramos en un estado de excepción debido a la situación del crimen organizado, a la masacre que se está dando contra las clases trabajadoras y sobre todo contra las economías populares que viven atemorizadas y viviendo la violencia de los cupos, del crimen organizado y toda esta situación. Y la respuesta que está dando el Estado es de estado de excepción y militarizar el país, sabiendo además que las granadas que usa el crimen organizado, las armas que usan el crimen organizado vienen tanto de la policía como del ejército, ¿no?
Sí, Daniela, mira, te hago un comentario también para aquí, la mayoría de la gente que nos escucha de Argentina, también nos escuchan de muchas otras partes del mundo, pero te comento que esta semana el presidente, no, perdón, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso a Perú como ejemplo de hacia dónde quiere que vaya la Argentina. Y no por sus cosas hermosas que tiene el Perú, como su gente, su cultura, su lucha, sino todo lo contrario, por lo que están padeciendo. Así que es importante que aquí las argentinas y los argentinos prestemos bien atención a lo que cuenta Daniela para poder rebatir eso que dice este señor Caputo. La verdad es que ¿cómo está la situación política? Esta señora va a continuar hasta la próxima fecha electoral. ¿Existe resistencia? Porque como vos dijiste antes, los primeros meses, un montón de meses al principio, desde diciembre de 2022, no sé, como 6 meses después, hubo un desarrollo de una resistencia enorme, sobre todo en el sur del Perú, se armaron coordinadoras, hubo mucha lucha, con 60 muertos, como dijiste vos hace un ratito, pero ¿cómo está hoy entonces la situación política y cómo está en todo caso, si existe algún tipo de resistencia frente a esta situación? Bueno, primero decir que si el señor Caputo quiere copiar la situación que hay en Perú, bueno, lo que les esperan es, por ejemplo, tener un 40% de anemia infantil. Los niños entre 0 y 3 años del contexto peruano viven una situación de anemia terrible, un colapso de la infraestructura del país terrible. En el último mes, debido a las lluvias, han caído más de 7 puentes. Se ha caído, por ejemplo, también el techo de un centro comercial producto de las facilidades que se le da a la empresa privada para construir como les da la gana, y estamos hablando pues de cientos de colegios también en condiciones que no se pueden utilizar, o sea, es decir, el país está en una situación de colapso. La carretera yo vivo en Cusco y la carretera por la que transitamos es un riesgo absoluto, parece una carretera de los años 20, ¿no? Entonces, el modelo económico peruano de ultra neoliberalismo ha traído una situación de crisis absoluta para la población aquí, ¿no? Y hay una situación política complicadísima, porque no solamente fue el golpe contra Castillo, ¿no? Castillo, cuando decide cerrar el Congreso, decide cerrar el Ministerio Público, decide iniciar un proceso constituyente, es porque la gran parte de las instituciones peruanas están tomadas por el fujimorismo y por la derecha. Entonces, por ejemplo, lo que están buscando ahora es tomar la OMPE y tomar el Jurado Nacional de Elecciones, o sea, tomar la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones con la intención no solo que gane la derecha, sino que gane Keiko Fujimori, porque es importantísimo no olvidar que atrás de la situación de Dina Boluarte, no solamente está la derecha peruana, no solamente están las élites, está el fujimorismo y está el imperialismo también, ¿no? No hay que olvidar que la financiación del golpe, el apoyo logístico y quien acompañó de forma muy cercana a Patricia Benavides, la fiscal que arma todo el aparato de persecución política contra Castillo mediante un lawfare también, fue la embajada de Estados Unidos con Lisa Pena, ¿no? Entonces, hay una situación muy compleja y la gente lógicamente está buscando las maneras, ya sea por la vía electoral. Las elecciones van a ser en abril del 2026. Yo no creo que Dina Boluarte salga voluntariamente antes de eso, porque sabe que lo que le espera es la cárcel. Aparte es una figura como Yanine Áñez, digamos, muy frágil políticamente. No estamos hablando del poder que tiene Keiko Fujimori, por ejemplo, ¿no? Para protegerse. Y tiene más de 60 asesinados encima, ¿no? Y lo que vemos es, por un lado, hay mucho miedo por parte de la población, porque hubo, como decías, ese gran momento de levantamiento en el sur. Yo como te digo, vivo en Cusco. Acá salieron las familias, las mujeres mayores, todo el mundo salió a tomar las carreteras y fue casi 2 meses de paro. El nivel de organización que tiene que haber para hacer un paro durante 2 meses fue muy fuerte. La gente dio su vida. Después de los primeros asesinados, la gente continuó saliendo a las calles, se tomaron los aeropuertos y demás. Entonces, por un lado, hay mucho miedo, y por otro lado, aquello que se está organizando a través de posibilidades, digamos, de procesos a nivel de las elecciones,
hay una ilegalización sistemática de los partidos que puedan suponer un riesgo para el poder, como por ejemplo el partido Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios, Reservistas y Obreros de Antauro Humala, que la semana pasada ya ha sido ilegalizado, y una continua persecución política desde, o sea, el presidente Pedro Castillo es un riesgo para el poder, porque si mañana sale Castillo, vuelve a ganar las elecciones con más fuerza. Ajá. Y estamos hablando también de figuras como Gregorio Santos, por ejemplo, quien pudo en su momento ser algún candidato que tenía mucho apoyo, sobre todo de las zonas rurales, de las economías populares y demás, y que también está en la cárcel, ¿no? Entonces también mediante el lawfare se está dando toda una situación, pues, de persecución política a cualquier contrincante del fujimorismo, ¿no? ¿Qué tal, Daniela? Marcelo Rodríguez te saluda. En este escenario que estás planteando, bueno, que nosotros estamos siguiendo acá, de levantamientos, de luchas permanentes, pero vos traías un elemento que me parece que también hay que tener muy en cuenta, ¿no? Que es la fecha, 1 año de las próximas elecciones, y esta persecución política que se está dando sobre distintos grupos. Pero a la vez sabemos que la política de aquí, los partidos de izquierda, los sectores populares en Perú están muy fragmentados, vienen atravesando un momento de bastante fragmentación. La resistencia que se está llevando hoy adelante, ¿aporta a que esta fragmentación y la persecución que están llevando adelante, está aportando hasta que esta fragmentación se pueda superar y poder generar alguna opción más unitaria para las próximas elecciones? ¿O el camino sigue siendo cada uno por su lado y complica más eso el panorama? Bueno, nosotros tuvimos un pequeño momento fuera de la fragmentación, que fue la elección de Castillo, ¿no? Tanto para levantar, digamos, todos los votos necesarios, como para el proceso posterior, en donde se tuvo que defender el voto, porque, como saben, aquí se acusó al Partido Perú Libre de ser de haber cometido fraude mesa, porque consideraban que era imposible que Castillo en zonas rurales haya ganado con 80-90% de votos. Se procesó a los presidentes de las mesas electorales, es decir, ciudadanos que simplemente fueron a cumplir con su labor de estar en la mesa electoral. Entonces ahí hubo un momento de unión muy fuerte de los sectores populares, de los movimientos indígenas, de los partidos políticos y demás. Y el grave error y el grave problema que tuvimos es que apenas entra Castillo, empiezan todas estas disputas de poder internas que contribuyeron a que se fragilitara más el gobierno. Ya entró frágil y ya con eso fue terrible, y que la derecha y los medios de comunicación fueron muy astutos en poner los distintos grupos que generaron este proceso de apoyo a Castillo para fragmentar más el gobierno y para finalmente lograr también ese golpe de Estado, ¿no? Ahí creo que también hay muchos errores que hay que revisar. Por ejemplo, una falta de conexión constante con los movimientos populares. Por ejemplo, apenas comenzó el gobierno, ya cuando fue el tiempo más cercano al golpe de Estado, Castillo sí empezó a reactivar esas redes que él conoce y que él tiene, porque es un sindicalista, ¿no? Y empezaron a venir digamos, distintas organizaciones a Palacio de Gobierno y demás, pero creo que una de las grandes lecciones del golpe que se le da a Castillo es precisamente que esa fragmentación contribuyó. Y después nosotros en Perú nos encontramos con una situación muy complicada en la diferencia entre Lima y las regiones, ¿no? Lamentablemente la izquierda de Lima mira por encima del hombro a las izquierdas o los proyectos populares o propuestas populares o a los movimientos, sobre todo el sur andino, que es donde hay más organización, hay más movilización, y eso definitivamente no contribuye. Y otra cuestión que no contribuye es no ver claramente la política y la estrategia del lawfare que se está utilizando, sobre todo, digamos, la izquierda de Lima. A la mínima acusación de corrupción ya lo acepta como real, como lo aceptaron con Castillo. Y sobre todo si estamos hablando de personas de provincia, de hombres racializados, de mujeres racializadas, ya aceptan que sí o sí son corruptos si es que hay algún tipo de acusación por un medio de comunicación o por parte de la fiscalía, ¿no? Entonces ahí hay muchísima fragmentación, pero dentro de esto yo tengo la esperanza que se repita la posibilidad
que tuvimos con Castillo, es decir, ese momento de unión que nos permitió ganar las elecciones, que nos permitió defender el voto, pero con la reflexión de que no podemos cometer el mismo error que una vez estando en el gobierno, empezar con las disputas internas de esa manera. Bien, Daniela, última pregunta cortita. ¿Hay posibilidades de que Pedro Castillo salga en libertad? Sabemos que estuvo en una huelga de hambre, no sé si continúa en la huelga de hambre. Sí, continúa en la huelga de hambre, su salud está muy débil desde que ha estado detenido, es un preso político sin derechos, por ejemplo, a llamadas con su familia, está en unas condiciones terribles, no solamente él, Betsy Chávez también, quien era ministra de Castillo en ese momento, también está detenida, Aníbal Torres también está procesado, o sea, estamos hablando de una persecución política, digamos, más amplia, ¿no? Incluso músicos que apoyaron a Castillo en su momento, y ¿qué cuestiones? Él no está reconociendo el juicio, que me parece una estrategia muy inteligente, porque eso es un juicio político y él se está defendiendo políticamente. Lo que están haciendo es silenciar todo esto, no salen los medios de comunicación, han cortado la transmisión del juicio en muchos medios que lo hicieron inicialmente, pero cuando vieron esa postura de Castillo, esa reivindicación política constante, han cortado, digamos, su transmisión, ya casi no está saliendo. Y yo donde veo alguna posibilidad es en el hecho de que el golpe que se le da a Castillo, o sea, es decir, él es detenido antes de que se diera la moción de vacancia, se aprobara la moción de vacancia en el Congreso. Y fue detenido siendo apuntado por su propia seguridad. Eso estaba todo armado para que pasara, ¿no? Y por otro lado, ni siquiera el Congreso obtuvo los votos necesarios para la vacancia. Claro. O sea, es decir, es absolutamente ilegal, ¿no? Entonces yo creo que hay dos disputas ahí, una en el marco legal, que está absolutamente ganada porque fue absolutamente ilegal lo que se hizo. El problema es que el Ministerio Público, el Poder Judicial está completamente cooptado por el fujimorismo, la derecha y demás. Y por otro lado, la cuestión política, yo sí creo que Castillo tiene mucho apoyo si logra salir de la prisión, pero la verdad es que no se ve cuál va a ser el camino para que esto se logre, ¿no? Bueno, Daniela, te agradecemos muchísimo y de cara, al proceso electoral del 2026 ya volveremos a hablar con vos entonces para seguir analizando la situación en el Perú. Te mandamos un abrazo y te agradecemos la participación en Diálogo Internacional. Muchas gracias y un gran abrazo a Tilio y a su familia en estos momentos también. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, en Diálogo Internacional, entonces ahora vamos a una pausa y enseguida venimos.